Buenas tardes, estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Los saluda cordialmente el profesor Wilber Almonte, profesor del curso de Filosofía. Les doy la bienvenida a la sesión de asesorías que corresponde al día martes 4 de junio. El día de hoy vamos a desarrollar las preguntas de la parte de evaluación que corresponde a la semana 10. ¿Ya? Entonces quiero que me concedan unos segundos para compartir la separata de dicha semana e iniciaremos la resolución de las preguntas de la parte de evaluación. Bueno, estamos viendo la separata de la semana 10. El tema que se desarrolla en esta semana es problemas epistemológicos contemporáneos. Les voy a ir a la parte de la evaluación. Muy bien, vamos con la lectura complementaria, ¿ya? Se puede considerar la ciencia del Renacimiento como la continuación directa de la cosmología griega de los jónicos y los pitagóricos, los platónicos y los aristotélicos, los atomistas y los geómetras. El método de Galileo y de Kepler es el método crítico racional hipotético de estos precursores suyos. Las hipótesis se inventan y se critican. Bajo la influencia de la crítica se modifican. Cuando las modificaciones resultan insatisfactorias, se las descarta y se producen nuevas hipótesis. Un ejemplo típico es la cosmología geocéntrica ptolomaica con sus modificaciones e hipótesis auxiliares. Cuando fueron demasiado engorrosas, Copérnico redescubrió la cosmología heliocéntrica de Aristarco. La hipótesis heliocéntrica también llevó a su vez a graves dificultades, pero se resolvieron triunfalmente gracias a Kepler y Newton. Así, el método de la ciencia consiste en proponer con audacia hipótesis tentativas y someterlas a contrastaciones críticas. Desde Einstein sabemos que no pueden llevar nunca a la certeza, pues ya sea que Newton tenga razón o que la tenga Einstein, de este hemos aprendido al menos una cosa, que también la teoría de Newton es solo una hipótesis, una conjetura y tal vez falsa, a pesar de su increíble éxito de predicción, una predicción de máxima precisión de casi todos los fenómenos astronómicos del sistema solar. Según el texto, las hipótesis de la ciencia, la respuesta está en la alternativa D. Deben ser siempre criticadas o contrastadas. Karl Popper defiende que las teorías científicas y toda la ciencia misma deben ser sometidas a contrastación o crítica constante, puesto que se trata de conjeturas y se debe buscar constantemente su refutación. Bueno, la lectura que acabo de leer corresponde a un fragmento del libro El mito del marco común, cuyo autor es el gran filósofo austriaco Karl Popper, quien es conocido por nosotros debido a que él propuso el criterio de falsación como criterio de determinación de la cientificidad de las teorías, ¿no? Él, como sabemos, eh, rechazó el criterio de verificación propuesto en su momento por los filósofos del Círculo de Viena, eh, del neopositivismo, como el criterio más adecuado para demarcar ciencia y no ciencia, ¿no? Y propuso, vuelvo a repetir, el criterio de falsación, ¿no? Según Popper, la ciencia progresa mediante ensayo y error, ¿no? Eh,
hay progreso en la ciencia y en el progreso de esta, los científicos proponen de manera constante conjeturas que tienen que ser revisadas, deben ser criticadas y deben ser contrastadas con los hechos. Deben ser sometidas a contrastación y a una crítica constante, ¿no? Eso es lo que sostiene el gran filósofo austriaco Karl Popper. Ahora vamos a pasar a desarrollar los ejercicios de clase de la semana. Considerando los siguientes enunciados, señale cuáles contienen información adecuada referida al verificacionismo como criterio demarcatorio. Eh, Cuando se dice que el verificacionismo es un criterio demarcatorio, lo que se quiere decir es que es un criterio que nos permite saber cuándo una teoría es científica, ¿correcto? Número uno, Paul Feyerabend fue un defensor del verificacionismo. Dos, solo la refutación confiere carácter científico a las teorías. Tres, la verificación ocurre a partir de la información sensorial. Cuatro, el criterio verificacionista fue rechazado por Karl Popper. Bueno, la respuesta, podemos verlo en la solución de esta pregunta, se encuentra en la alternativa E. Solo los enunciados 3 y 4 son correctos. Bueno, de acuerdo con el criterio de la verificación propuesto por el Círculo de Viena, la verificación ocurre a partir de la información sensorial, ¿no? O sea, solo son científicas aquellas teorías cuyo contenido se puede probar, se puede demostrar, ¿no? Con el método de la ciencia, ¿no? Y por otro lado, el criterio verificacionista, lo dije hace un momento, fue rechazado por Karl Popper, ¿no? Y en su lugar propuso el criterio falsacionista, ¿no? Veamos de todas maneras la solución. Respecto de lo asumido por el verificacionismo, son correctos los enunciados 3 y 4. Feyerabend no defendió el verificacionismo y el refutacionismo o falsacionismo fue asumido eh, no fue asumido, sino fue más bien, y el refutacionismo o falsacionismo fue asumido por Popper, claro, ¿no? Fue asumido por Popper, ¿no? Él rechazó, vuelvo a repetir, el criterio verificacionista, ¿no? Dos, Juan, un técnico electricista, es un ferviente admirador del terraplanismo o la teoría de la Tierra plana. Por este motivo sigue con bastante regularidad los argumentos terraplanistas por Internet, en las redes sociales, y considera que las afirmaciones científicas en contra del terraplanismo son solo creencias muy arraigadas en la comunidad científica y aceptadas por muchos. La postura de Juan es concordante con qué posición. Bueno, la respuesta se encuentra en la alternativa C, con la postura anarquista de Feyerabend. Veamos la solución. El epistemólogo Paul Feyerabend afirma que el conocimiento científico es solo una forma más de conocimiento o una creencia especial arraigada en cada comunidad científica, término acuñado por Kuhn. Por lo tanto, en virtud de la propia libertad de cada uno, la posición emancipada de Juan es afín al anarquismo defendido por Paul Feyerabend. Claro, Feyerabend, autor de una obra que tras su publicación causó mucha polémica, generó mucha controversia, me refiero a su obra titulada Contra el método, donde afirma que no hay método en la ciencia, que en la ciencia, vamos a decirlo así, ¿no? Vamos a recurrir a un coloquialismo, todo vale, ¿no? En la ciencia, todo vale, ¿no? Eh, bueno, Paul Feyerabend entonces rechazó
el método científico. eh, para él no hay método en la ciencia, ¿no? Eh, no hay un criterio que nos permita determinar cuándo una teoría es científica, ¿no? Eh, entonces, la posición de Juan, ¿no? El individuo al que se alude en el enunciado, es concordante con la posición de dicho filósofo, conocido por su postura anarquista en la ciencia. Anarquista porque para él este, no hay un método en la ciencia, ¿no? No hay un método en la ciencia. Por otro lado, la ciencia es un conocimiento más, entre otros, ¿no? No es el conocimiento de mayor importancia o no es el conocimiento por excelencia, ¿no? En la visión y versión de otros filósofos conocidos, ¿no? Sino que eh, la ciencia es un conocimiento, digamos, cuya importancia no es superior, pero tampoco inferior a otras clases de conocimientos como, eh, por ejemplo, las que provienen, ¿no? De supersticiones, ¿no? Los denominados conocimientos folclóricos, por ejemplo, en la medicina, ¿no? La ciencia no es superior a ello, ¿no? Muy bien. Tres, en la segunda mitad del siglo XIX, para explicar la existencia de las diversas especies que habitan el planeta, el naturalista inglés Charles Darwin propuso su teoría de la evolución, mediante la que describe cómo en la naturaleza hay una permanente lucha por la vida y cómo sobreviven los más aptos. El también inglés Herbert Spencer reinterpretó socialmente el evolucionismo y posteriormente, a partir de este darwinismo social, en la Alemania imperial apareció la ideología de la superioridad y la inferioridad de las razas. Esta afirmación supuestamente evolucionista, desde la óptica de la falsación, bueno, la respuesta se encuentra en la alternativa C, caza, es realmente un planteamiento pseudocientífico, ¿no? Veamos la solución. Las ideologías constituyen por lo común dogmas y por tanto se oponen a la misma naturaleza crítica de la ciencia. El carácter irrefutable o no falsable de la ideología de la superioridad de las razas hace que sea considerada pseudocientífica y no pertenezca a la ciencia. Bueno, a ver, vamos a precisar algunos datos, ¿no? Darwin es, en efecto, el, quien propuso la teoría de la evolución, de acuerdo con la cual en la naturaleza hay una permanente lucha por la vida en la que solo sobreviven las especies más aptas. La actitud en este sentido consiste en la capacidad de adaptación de los miembros de una especie a los cambios constantes que sufre eh, su entorno, el medio en el que viven, ¿no? El inglés Herbert Spencer efectivamente adaptó o extrapoló el evolucionismo, ¿no? Al campo social, ¿no? Lo aplicó al campo social, ¿no? Es decir, eh, los, las instituciones sociales son, al igual que los individuos, ¿no? De todas las especies, ¿no? Son como organismos vivos, es decir, tienen un inicio, un nacimiento, ¿no? Digamos, se desarrollan y luego perecen, ¿no? Por otro lado, él sostuvo que eh, hay algunas sociedades o algunas culturas o algunos pueblos que son superiores en relación con otros, ¿no? Eh, esta idea llevó a la existencia de una pretendida superioridad e inferioridad de las razas, ¿no?
Sin embargo, desde la óptica de la falsación, criterio propuesto, como ya sabemos, por el filósofo Karl Popper, eh, es realmente un planteamiento pseudocientífico porque no se puede falsar, ¿no? No se puede falsar. Recordemos que para Popper solo son científicas las teorías que al menos en principio se pueden falsar, ¿no? Las teorías que no se pueden falsar tienen un carácter pseudocientífico y en este sentido, esta pretendida superioridad de unas razas en relación con otras tiene un carácter pseudocientífico. 4. En el ámbito de la ciencia se suele aseverar que Isaac Newton fue el físico más importante de todos los tiempos. Esto debido a que combina armoniosamente la observación experimental y el cálculo matemático. Sin embargo, el conocido economista John Maynard Keynes lo llamó el último mago, considerando que el científico inglés practicaba la alquimia, mezclar ciencia con astrología, espiritualismo o misticismo, y que además aceptaba que el espacio era el sensorium Dei, o sea, Dios presente en cualquier lugar de la naturaleza. Desde la perspectiva del epistemólogo Karl Popper, dicha práctica, la alquimia, bueno, la respuesta se encuentra en la alternativa A. Es una pseudociencia porque no se puede falsar, ¿no? Bueno, esta pregunta es muy similar en esencia a la anterior, ¿no? Claro, o sea, cambiando los datos y las situaciones, pero en esencia es lo mismo, ¿no? Eh, la, la, la alquimia es una pseudociencia porque no se puede falsar, ¿no? Bueno, vuelvo a repetir que para Popper no solo son científicas las teorías que al menos en principio se pueden falsar, ¿no? Varios elementos presentes en la alquimia han hecho en que esta antigua práctica no sea considerada científica, sino pseudocientífica, aunque tal vez lo más exacto sea llamarla protocientífica, ¿no? O sea, protocientífica quiere decir en camino a convertirse en científica, ¿no? En camino a convertirse en una teoría científica. Aquí, por ejemplo, no se puede falsar el adivinar el futuro de cada ser humano mediante los astros, así como la influencia o presencia de seres espirituales, ¿no? Pasamos a la pregunta número 5. Mientras que Popper trataba de defender una noción conjetural del conocimiento, recurriendo a sus conceptos de verosimilitud y veracidad, Kuhn proponía en su The Structure of Scientific Revolutions de 1962, la estructura de las revoluciones científicas, que el término verdad debería ser excluido del análisis del progreso científico. Para Kuhn, así como para los realistas críticos, tales como Popper, el progreso no puede consistir en la acumulación de verdades. Sin embargo, y a diferencia de Popper, Kuhn recomendaba que renunciáramos a la noción de que los cambios de paradigma lleva a los científicos, así como a quienes de ellos aprenden, más cerca de la verdad. Para la ciencia normal, la resolución de problemas o puzzles que definen sus paradigmas debe inevitablemente ser progreso. La resolución de problemas constituye asimismo la clave del progreso a través de revoluciones. Según refiere el autor, el progreso de la ciencia para Kuhn ocurre mediante, la respuesta se encuentra en la alternativa B,
la resolución de problemas o puzzles, ¿no? Aunque tanto Popper como Kuhn aceptan el progreso de la ciencia como un proceso evolutivo, Kuhn afirma que la ciencia progresa mediante la resolución de problemas y revoluciones, ¿no? Eh, claro, eh, para, para Popper eh, hay progreso en la ciencia, ¿no? Ya lo dije, hay progreso en la ciencia. Este progreso, eh, digamos, está caracterizado por la propuesta de conjeturas, ¿no? La propuesta de conjeturas y refutaciones, ¿no? Una continua propuesta de conjeturas y refutaciones, ¿no? El progreso está determinado por ello, ¿no? Por una continua propuesta de conjeturas y refutaciones, ¿no? Según Popper, la ciencia progresa por ensayo y error, ¿no? Para Kuhn hay progreso, pero dentro de cada paradigma, hay que hacer la precisión, ¿no? O sea, para él solo hay progreso dentro de un paradigma, pero como sabemos, los paradigmas, de acuerdo con la visión kuhniana, son inconmensurables, o sea, no se puede comparar un paradigma con otro, ¿no? Ya que no existirían, de acuerdo con la visión de Kuhn, criterios compartidos por dos paradigmas. Por ejemplo, entre el paradigma geocéntrico y el paradigma heliocéntrico, no hay criterios compartidos que permitan realizar una comparación entre ambos, ¿no? Ya que son inconmensurables, ¿no? Solo hay progreso dentro del paradigma, ¿no? Entonces, eh, después de haber hecho esta precisión, vuelvo a la pregunta. Para Kuhn, el progreso de la ciencia ocurre mediante la resolución de problemas o puzzles, ¿no? Muy bien. 6. Antes de que apareciera la teoría evolucionista de Darwin, ¿no? Ya, ahora sí prosigo. Antes de que apareciera la teoría evolucionista de Darwin en 1859, el problema de los seres vivos era explicado tanto por la teoría catastrofista de Georges Cuvier como por la teoría evolucionista de Jean-Baptiste Lamarck, cada una a su modo. Incluso algunos llegaron a considerar la misma teoría de Darwin como tan solo una variante de la de Lamarck, especialmente en Francia, donde el neolamarquismo cobró un renacido vigor en 1870. No obstante, con el advenimiento del siglo XX, la teoría evolucionista de Darwin logró imponerse a las otras teorías y ser aceptada plenamente por la comunidad científica de biólogos, por lo que finalmente, considerando la posición epistemológica del norteamericano Thomas Kuhn, se puede concluir en lo siguiente. La respuesta se encuentra en la alternativa A. El darwinismo pasó a convertirse en ciencia normal. Finalmente, en el asunto del origen de las especies, la teoría evolucionista de Darwin se impuso a otras teorías y fue aceptada por la comunidad científica de biólogos, o sea, se convirtió en lo que Kuhn denomina ciencia normal, ¿no? Ciencia normal. Bueno, según Kuhn, la ciencia avanza a través de distintas fases, ¿no? Por ejemplo, tenemos la fase de ciencia normal, la ciencia en crisis y la ciencia en revolución o revolución científica, ¿no? Para decirlo en un lenguaje muy simple, ¿no? Y a la vez más fácilmente entendible por el estudiante, la fase de ciencia normal es aquella en la que un paradigma predomina, ¿no?
Eh, un paradigma está constituido por una teoría científica, pero valga la aclaración, no se reduce a ella, ¿no? Un paradigma incluye una teoría científica, pero también otros elementos tales como una visión del mundo, un lenguaje, una lógica, bueno, etcétera, etcétera, que es compartida por una comunidad de científicos, ¿no? Entonces, en la fase de ciencia normal, eh, predomina, ¿no? Un paradigma, ¿no? El cual se ha impuesto a otros paradigmas. Y es que los paradigmas compiten hasta que uno, digamos que se normaliza, ¿no? Respecto de lo que explica, de aquella región de la realidad que explica, ¿no? Eh, pero en el curso del tiempo es posible que surjan fenómenos anómalos, anomalías que el paradigma no puede explicar, ¿no? Y en este sentido se dice que estamos en la fase de ciencia en crisis, ¿no? Cuando surgen estas anomalías que el paradigma no puede explicar, los científicos no se quedan con los brazos cruzados, sino que empiezan a desarrollar nuevos paradigmas, hasta que en el curso del tiempo, ¿no? Al cabo de mucho tiempo, uno de estos paradigmas es el que termina derrocando al viejo paradigma, a aquel que, que sirvió para explicar un aspecto de la realidad hasta ese momento, ¿no? Entonces, considerando, ¿no? Esta idea que Kuhn tiene acerca del avance de la ciencia, eh, en el enunciado de la pregunta hay elementos suficientes para afirmar que el darwinismo pasó a convertirse en ciencia normal. 7. Adam es un estudiante de ingeniería electrónica que asegura que la física es básicamente una ciencia experimental. Él afirma que cuando se empezó a estudiar las partículas elementales que existen en la naturaleza, en la primera mitad del siglo XX, se empleaba la cámara de Wilson o de niebla para evidenciar paulatinamente la presencia física de dichas partículas. Así, afirma Adam, Carl David Anderson evidenció empíricamente en 1932 la existencia del antielectrón o positrón gracias a una cámara de niebla. Dicha partícula había sido anunciada por Paul Dirac antes, en 1928. El hecho de poder constatar empíricamente la existencia del positrón o electrón positivo, según el verificacionismo, nos permite afirmar que la respuesta está en la alternativa D. Sí posee cientificidad la existencia del positrón, ¿no? Sí posee cientificidad la existencia del positrón. Veamos la solución. Para el verificacionismo solo posee rigor científico aquello que se puede constatar empíricamente. La cámara de Wilson permitía aportar pruebas empíricas de las partículas elementales, como en el caso del positrón o electrón positivo, una partícula antimaterial. Claro, o sea, de acuerdo con el criterio verificacionista, solo son científicas las teorías cuyo contenido se puede probar empíricamente, ¿no? Eh, muy bien, voy a dejar un momento esto para darle la bienvenida al estudiante. Profe, ¿puede ser la uno? Sí, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Uriel, profe. ¿Puede ser la Uriel. uno, profesor? Sí, Sí, solo claro. quiero. Ya, un segundo. Ya, dice, considerando los siguientes enunciados, señale cuáles contienen información adecuada referida al verificacionismo como criterio demarcatorio. Bueno, antes de proseguir, quiero señalar que
criterio demarcatorio es un criterio que permite determinar cuándo una teoría es científica. El verificacionismo es un criterio demarcatorio en tanto que permite precisar la cientificidad de una teoría. Nos permite saber cuándo una teoría es científica. Dicho esto, voy a leer los enunciados. Uno, Paul Feyerabend fue un defensor del verificacionismo. Falso. Paul Feyerabend no fue un defensor del verificacionismo, ni del falsacionismo, ni de ningún otro criterio, puesto que para Feyerabend no hay método en la ciencia, ¿no? No hay ningún método en la ciencia. En la ciencia todo vale, ¿no? Dos, solo la refutación confiere carácter científico a las teorías. Falso, porque el verificacionismo postula todo lo contrario. El verificacionismo sostiene que una teoría es científica cuando lo que afirma se puede comprobar en la realidad. 3. La verificación ocurre a partir de la información sensorial. Verdadero, porque como ya dije, para el verificacionismo solo son científicas las teorías cuyo contenido se puede probar, se puede demostrar. 4. El criterio verificacionista fue rechazado por Karl Popper. Verdadero. Popper fue un crítico del verificacionismo, rechazó la idea de que el verificacionismo es el mejor criterio para determinar cuándo una teoría es científica y en su lugar propuso el falsacionismo. Listo. Profe, la 2, ¿por qué no era la 2? ¿Ah? La segunda, de solo la refutación. Solo Ah, la porque eso tiene que ver más bien con el método, con el criterio propuesto por Popper, ¿no? Popper fue un crítico del verificacionismo, ¿no? Popper rechazó el verificacionismo como criterio demarcatorio, ¿no? Según Popper, solo son científicas las teorías que al menos en principio se pueden refutar, se pueden falsar, ¿correcto? O sea, esa idea de que solo la refutación confiere carácter científico a las teorías corresponde a Popper. Y Popper, repito, no avaló el verificacionismo, sino que al contrario lo rechazó. ¿Se entendió? profe, y el verificacionismo era de... ¿qué? Del Círculo de Viena, de los filósofos neopositivistas, ¿correcto? Profe, cuando dice información, sí, información sensorial es mediante los sentidos, ¿no? Claro. Claro, o sea que se puede comprobar empíricamente en la realidad. Claro. Para el Por ejemplo, verificacionismo, solo son científicas las teorías que se pueden demostrar, ¿no? Empíricamente. No sé si tienes alguna otra pregunta, Uriel. no, profe, es todo, gracias. Gracias a ti. Muy bien, entonces, después de haber atendido al estudiante, voy a concluir esta parte dando solución a la pregunta número 8, que es la que me faltó explicar, ¿ya? Uno de los problemas más discutidos en el ámbito de la química moderna fue la estructura del benceno o la teoría del anillo bencénico. La estructura, ahora familiar, de anillo hexagonal simétrico que posee el benceno fue desconocida hasta 1866. En dicho año, August Kekulé, un químico alemán, publicó un trabajo en el que establecía dicha fórmula regular para el benceno. Antes habían existido otras propuestas estructurales químicas para el benceno: Dewar, Landenburg, Claus, Armstrong y Bayer. No obstante, el mismo Kekulé reconoció que el origen de su teoría se remontaba a un sueño que había tenido.
En dicho sueño contempló a una serpiente que se mordía la cola. En otras palabras, que Culé no había seguido realmente una metodología científica. Por este motivo, el descubrimiento del químico alemán concuerda con la siguiente posición. La respuesta se encuentra en la alternativa C, la epistemología anarquista de Paul Feyerabend, ¿no? Para Feyerabend, no existe en la ciencia propiamente un método en la investigación científica. Más bien, él afirma que con frecuencia los científicos han empleado diversos modos, estrategias y recursos para obtener logros, como ocurrió con Kekulé. Claro, Feyerabend, en su obra Contra el método, vuelvo a repetir, propuso que no hay método en la ciencia, que en la ciencia todo vale. Es decir, con frecuencia los científicos han empleado diversas estrategias, diversos recursos para conseguir sus resultados. Muy bien, entonces eso es todo con respecto a las preguntas de la semana 10 que se viene desarrollando tanto en el ciclo ordinario como el ciclo especial 2024-1. Quiero aprovechar para invitarlos a las sesiones de consultas académicas, servicio que ofrece el Centro Preuniversitario de la Universidad San Marcos a los estudiantes matriculados en el presente ciclo 2024-1, es decir, a los estudiantes del ciclo ordinario y el ciclo especial, para que participen de estas sesiones de consultas. Mi nombre es Wilber Almonte, yo soy profesor de filosofía. Mi horario de atención es por las tardes, los días martes como hoy de 3 a 5 y los días jueves de 5 de la tarde a 7 de la noche. Entonces, voy a esperar que ingresen otros estudiantes para atender sus preguntas.
Buenas tardes, Patricia. ¿Me escuchas? Ok, voy a resolver las preguntas, ¿no? A ver, dice, en algún momento la comunidad científica sospechaba del coronavirus HSV-2 como causante de tumores. Empero, años después, esta propuesta se descartó, ya que en los estudios y experimentos no logró identificarse su genoma en la mayoría de los tumores cervicouterinos. La investigación sobre el genoma de los tumores cervicouterinos es un ejemplo de la... A ver, dice, en algún momento la comunidad científica sospechaba del virus HSV-2 como causante de tumores. Empero, años después, esta propuesta se descartó, ya que en los estudios y experimentos no logró identificarse su genoma en la mayoría de los tumores cervicouterinos. La investigación sobre el genoma de los tumores cervicouterinos es un ejemplo de la contrastación empírica, de la contrastación, porque la contrastación es la fase de la investigación en la que la hipótesis se somete a prueba, es decir, se compara con los hechos de la realidad, con la realidad, para ver si es que estos confirman la hipótesis o la descartan o la rechazan, ¿no? Entonces, en el enunciado hay elementos para llegar a la respuesta, ¿no? Por ejemplo, dice, en algún momento la comunidad científica sospechaba del virus, ta, 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 pero años después esta propuesta se descartó ya que en los estudios y experimentos no logró identificarse, o sea, a la hora de contrastarse, ¿no? A la hora de contrastarse. Además, hay una palabra clave, experimentos. La contrastación empírica en muchos casos requiere del uso de experimentos, ¿no? De la realización de experimentos, ¿correcto? ¿Se entendió? La E, la E de esa pregunta, la alternativa E de esa pregunta, confírmame. Porque la E dice explicación científica, ¿no? Es que vuelvo a repetirte, en el enunciado hay elementos que te llevan a la respuesta, como por ejemplo la palabra experimentos, ¿no? ¿Correcto? Aparte dice, años después esta propuesta se descartó, ya que en los estudios y experimentos no logró identificarse, ta, 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 ta. O sea, ahí te está hablando de la contrastación, porque como ya te dije, la contrastación consiste en que la hipótesis se somete a prueba, es decir, se compara con la realidad para ver si la realidad confirma la hipótesis o la descarta. La contrastación implica la realización de experimentos, ¿correcto? ¿Ya? Vamos con la otra pregunta. Dice, las hipótesis son explicaciones tentativas de un fenómeno investigado formuladas a manera de proposiciones. Una hipótesis debe desarrollarse con una mente abierta y dispuesta a aprender, pues de lo contrario se estaría tratando de imponer ideas, lo cual es completamente erróneo, ¿no? Repito, las hipótesis son explicaciones tentativas de un fenómeno investigado formuladas a manera de proposiciones. Una hipótesis debe desarrollarse con una mente abierta y dispuesta a aprender, pues de lo contrario se estaría tratando de imponer ideas, lo cual es completamente erróneo. Del texto anterior se colige que una característica esencial de la hipótesis es la objetividad.
B, los científicos pueden imponer sus ideales en las ciencias. C, la subjetividad puede intervenir en la formulación de hipótesis. D, un aspecto importante de las hipótesis es su predictibilidad. E, el buscar aprender debe ser la única motivación de la ciencia. Mm, El buscar aprender debe ser la única motivación de la ciencia. Eh, yo me inclino por la A. Una característica esencial de la hipótesis es la objetividad. Hola, Fran, buenas tardes, bienvenido a la sesión de consultas académicas. ¿En qué te puedo servir? Sí, profesor, buenas tardes. ¿Me podría explicar la pregunta 2 de esta semana, por favor? Claro, repito. Un ratito, por favor, ya. Estoy buscando el archivo correspondiente, ¿ya? Un ratito. Ok, profesor. Ya, confírmame si se ve, por favor. Sí se ve, profesor. La pregunta 2 me dijiste, ¿no? Sí. Ya. Voy a leer. Dice, Juan, un técnico electricista, es un ferviente admirador del terraplanismo o la teoría de la Tierra plana. Por este motivo sigue con bastante regularidad los argumentos terraplanistas por Internet, en las redes sociales, y considera que las afirmaciones científicas en contra del terraplanismo son solo creencias muy arraigadas en la comunidad científica y aceptadas por muchos. La postura de Juan es concordante con qué posición. Bueno, la respuesta está en la alternativa C, la postura anarquista de Paul Feyerabend. Al que leo la solución, dice, el epistemólogo Paul Feyerabend afirma que el conocimiento científico es solo una forma más de conocimiento o una creencia especial arraigada en cada comunidad científica, término acuñado por Kuhn. Por lo tanto, en virtud de la propia libertad de cada uno, la posición emancipada de Juan es afín al anarquismo defendido por Paul Feyerabend. Claro, o sea, este, eh, en el enunciado hay elementos que te llevan a la respuesta, a partir de los cuales se puede deducir. Por ejemplo, dice, ¿no? Juan considera que las afirmaciones científicas en contra del terraplanismo son solo creencias muy arraigadas, son solo creencias muy arraigadas en la comunidad científica y aceptadas por muchos. Bueno, ahí te está diciendo la postura de Feyerabend, porque Feyerabend, que es un eh, epistemólogo, autor de una obra llamada Contra el método, en la que niega la existencia del método científico. Feyerabend dice, no hay ningún método científico, en la ciencia todo vale, todo vale. Así como también sostiene que la ciencia no constituye una clase superior de conocimiento.
¿ya? Sino que la ciencia es una creencia más entre otras, ¿no? Es una creencia especial arraigada en cada comunidad científica, ¿no? Eso es lo que cree Figueroa. O sea, la ciencia está a la altura en importancia con la magia, con la superchería, con la religión. O sea, no hay nada que la haga superior a, a otros conocimientos, ¿correcto? Entonces, por eso es que la postura de Juan, ¿no? Es concordante con las tesis de Paul Figueroa. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Ok. Patricia, sí, yo resolví la segunda pregunta y y te dije que desde mi punto de vista, eh, la respuesta se encuentra en la alternativa A, una característica esencial de la hipótesis. eh, perdón, a ver, un ratito. Puede ser la alternativa E, el buscar aprender debe ser la única motivación de la ciencia, ¿no? ¿Tú tienes la respuesta de esa pregunta o te han dado la respuesta? Ah, es la A. O sea, es lo que, bueno, yo en principio me sostuve que era la A, ¿no? Una característica esencial de la hipótesis es la objetividad, ¿no? Es la objetividad. Sí, bueno, yo estaba entre la A y la E, pero ya que me dices, bueno, sí, pues una característica esencial de la hipótesis es la objetividad, ¿no? Esa es la respuesta, ¿no? Es que, mira, en el enunciado no hay ningún elemento que aluda a la predictibilidad, porque mira, dice, las hipótesis son explicaciones tentativas, ¿no? O sea, te está dando la definición de hipótesis, ¿no? Las hipótesis son explicaciones tentativas, probables, de un fenómeno investigado, formuladas a manera de proposiciones, ¿no? Una hipótesis debe desarrollarse con una mente abierta y dispuesta a aprender, pues de lo contrario se estaría tratando de imponer ideas, lo cual es completamente erróneo. No te dicen nada acerca del carácter predictivo. Mira, es verdad que la predicción siempre se hace a partir de una hipótesis. Por ejemplo, es verdad eso, ¿no? Por ejemplo, mira, si yo sostengo que, o sea, si mi hipótesis es que el universo surgió como consecuencia del Big Bang, o sea, de una gran explosión, ¿no? Esa es mi hipótesis. La predicción que puedo hacer a partir de esa hipótesis es que el universo se está expandiendo, ¿me entiendes? Es como un globo, ¿no? Un globo, tú le imprimes aire, empiezas a soplar, ¿no es cierto? Entonces, eh, el soplido es la explosión, es la fuerza generada por la explosión, ¿no? ¿Entiendes? Si tu hipótesis es que el universo surgió como consecuencia de un estallido, de una gran explosión, tu hipótesis, tu predicción es que el universo se está expandiendo. Eso es correcto, pero en el enunciado de esta pregunta no hay ningún elemento que te permita, que te lleve, digamos, a esa alternativa. ¿Me dejo entender? Por favor, escríbeme. Sí, más bien en el enunciado sí hay elementos, ¿no? Que te llevan a la alternativa A, porque te dice,
una hipótesis debe desarrollarse con una mente abierta, o sea, de lo contrario se estaría tratando de imponer ideas. Antes se ha dicho que son explicaciones tentativas, formuladas a manera de proposiciones. Una característica esencial de la hipótesis es la objetividad, ¿no? La subjetividad no puede intervenir en la formulación de las hipótesis, ¿no? ¿Ya? Yo estaba, mira, cuando tú te fuiste yo había sostenido la A, pero después me puse a revisar y como ahí decía, ¿no? Debe desarrollarse con una mente abierta y dispuesta a aprender, por eso, ¿no? El buscar aprender debe ser la única motivación de la ciencia, ¿no? Pero no, pues porque en realidad cuando dice el buscar aprender debe ser la única motivación de la ciencia, en realidad no es un conocimiento, es una prescripción, es un deseo, ¿me entiendes? Es un deseo, es mi deseo, pero no es un conocimiento, ¿ves? Por eso, ¿no? Entonces es la respuesta. No, no te preocupes, cuando gustes. Britney, yo sabe, no sé, Valerie, perdón, no sé si tienen preguntas, por favor, prendan sus micrófonos. Profesor, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Podría explicar la 3, por favor? Ya. Pregunta 3 dice, en la segunda mitad del siglo XIX, para explicar la existencia de las diversas especies que habitan el planeta, el naturalista inglés Charles Darwin propuso su teoría de la evolución, mediante la que describe cómo en la naturaleza hay una permanente lucha por la vida y cómo sobreviven los más aptos. El también inglés Herbert Spencer reinterpretó socialmente el evolucionismo y posteriormente, a partir de este darwinismo social, en la Alemania imperial apareció la ideología de la superioridad y la inferioridad de las razas. Esta afirmación supuestamente evolucionista desde la óptica de la falsación, la respuesta es C, es realmente un planteamiento pseudocientífico. Fíjate lo que hice, ¿ah? Esta afirmación acerca de la superioridad y la inferioridad de las razas desde la óptica de la falsación. A ver, yo te pregunto, Britney, ¿quién propuso la falsación como criterio de demarcación científica? ¿Recuerdas? Popper. Popper, ¿no es cierto? Claro, Popper sostiene que una teoría es científica si al menos en principio puede ser falsada, puede ser refutada, ¿no? Pero las, digamos que aquello que no tiene ese carácter, o sea, aquello que no puede ser falsado, no es científico, sino más bien pseudocientífico, o sea, falsamente científico, ¿no? Y eso es lo que ocurre con la supuesta superioridad de unas razas de una raza en relación a otras razas, ¿no? Eso es pseudociencia, porque no se puede refutar, ¿correcto? No se puede refutar. Mira, como dice aquí, las ideologías constituyen por lo común dogmas, ¿ya? Dogmas. O sea, un dogma es una verdad que aceptamos sin cuestionamiento alguno. Simplemente aceptamos la verdad de algo, sin cuestionarlo, ¿correcto? Las ideologías constituyen por lo común dogmas y por tanto se oponen a la misma naturaleza crítica de la ciencia, ¿correcto? Porque la ciencia es crítica, ¿no? El carácter irrefutable o no falsable de la ideología de la superioridad de las razas
hace que sea considerada pseudocientífica y no pertenezca a la ciencia. ¿Correcto? ¿Me entiendes? Las ideologías no son ciencia, no son ciencia. Esa ideología de la superioridad de las razas en realidad fue utilizada por los nazis para ganarse la simpatía de su pueblo y para poder llevar a cabo su objetivo de dominación del mundo, ¿no? Solo con esa finalidad se hizo, ¿no? Para justificar sus planes de dominación, de conquista, ¿no? Para eso se hizo, ¿correcto? Muy bien. Valerie, no sé si tienes alguna pregunta. ¿Tú, Britney, otra pregunta? Sí, ¿podría resolver las 6, por favor? Las 6, ya. A ver, un ratito. El primero puedo resolver la que ha pasado, ¿vale? Ya, sí. Ya, a ver. Pero no puedo leer porque la has pasado echada. No sé no sé cómo voltear la imagen. Vale, no sé si le puedes volver a tomar foto de nuevo porque está echada y no puedo leerla. Ya, a ver. Leo, ¿ya? Dice, el paso más audaz de Mendeleev fue su decisión de dejar huecos en aquellos espacios de la tabla en que no había elementos conocidos con propiedades que correspondieran a dichos espacios. Para el año 1871 había realizado una tabla que contenía los 63 elementos conocidos en aquella época, pero incluso después de unos pequeños ajustes, tuvo que dejar 3 huecos en la tabla, lo cual constituyó una audaz anticipación del descubrimiento de nuevos elementos. A ver, voy a volver a leer. El paso más audaz de Mendeleev fue su decisión de dejar huecos en aquellos espacios de la tabla en que no había elementos conocidos con propiedades que correspondieran a dichos espacios. Para el año 1871 había realizado una tabla que contenía los 63 elementos conocidos en aquella época. Pero incluso después de unos pequeños ajustes, tuvo que dejar 3 huecos en la tabla, lo cual constituyó una audaz anticipación del descubrimiento de nuevos elementos. Considerando las funciones de la ciencia en la investigación del químico Dmitri Mendeleev, se puede advertir al final del relato de Green que está posibilitando la función científica de de la predicción, ¿no? De la predicción, porque como tú has señalado muy bien en el enunciado, una palabra clave para llegar a la respuesta es anticipación, ya que la predicción consiste en anticiparse a los hechos, ¿no? En anticiparse a los hechos. Predecir es anticiparse a los hechos. Sí, profe, ¿se me escucha?
Sí, Sí, yo había marcado predicción, pero la clave me manda a la B. Esa a era la mi B, duda. A la B. a la descripción, Ajá, así me marca. a ver. No, pero ahí no hay descripción. Debe haber No. un error. ¿Sabes por qué? Porque la descripción consiste en decir cómo es algo, ¿no? En decir cómo es algo, ¿no? O sea, por ejemplo, describir el relieve submarino consiste en decir cómo es ¿no? Describir el relieve de la luna es decir cómo es o sea, con huecos, con montañas, qué sé yo, ¿no? Eso es la descripción. La explicación consiste en señalar la causa de un fenómeno y la predicción es anticiparse, ¿entiendes? Entonces, a mí me parece que ahí hay un error. Ah, ya. Este, es, para mí a todas luces es predicción. Ajá, claro. Por eso era mi duda. Yo dije descripción, ¿por qué sería? Sí, Como pues, en el ¿por qué solucionario sería? oficial me daban eso, estaba desconfiando. Acá tengo otra pregunta, profesor. Ya, no hay problema, pero permíteme por favor atenderla a Britney y sigo contigo, ¿te parece? Ajá, sí, perfecto. Ya, entonces, a ver, Britney, ¿cuál era la otra pregunta? La 6, por favor. Ya, a ver, pregunta 6 dice, antes de que apareciera la teoría evolucionista de Darwin en 1859, el problema del origen de los seres vivos era explicado tanto por la teoría catastrofista de Cuvier como por la teoría evolucionista de Lamarck, cada una a su modo. Incluso algunos llegaron a considerar la misma teoría de Darwin como tan solo una variante de la de Lamarck, especialmente en Francia, donde el neolamarquismo cobró un renacido vigor en 1870. No obstante, con el advenimiento del siglo XX, la teoría evolucionista de Darwin logró imponerse a las otras teorías y ser aceptada plenamente por la comunidad científica de biólogos, por lo que finalmente, considerando la posición epistemológica del norteamericano Thomas Kuhn, se puede concluir en lo siguiente. Bueno, la respuesta está en la alternativa A. Finalmente, en el asunto del origen de las especies, la teoría evolucionista de Darwin se impuso a otras teorías y fue aceptada por la comunidad científica de biólogos, o sea, se convirtió en lo que Kuhn denomina ciencia normal. Ya te explico, mira, eh, según Kuhn, eh, en la ciencia los paradigmas compiten, ¿ya? ¿Qué cosa es un paradigma? Un paradigma es una guía que orienta la actividad de los científicos, ¿correcto? El paradigma está constituido por una teoría científica, ¿correcto? Repito, el paradigma está constituido por una teoría científica, pero también por un lenguaje, por una lógica y por una visión del mundo. O sea, son varios los elementos que comprende un paradigma, ¿no? Entre ellos el de teoría científica, ¿correcto? Ahora bien, eh, el concepto central en la filosofía de Kuhn es paradigma, ¿no? Ya sabes lo que es paradigma. Ahora, según Kuhn, la ciencia avanza eh, a través de tres fases o etapas, ¿no? La etapa de ciencia normal, la etapa de ciencia en crisis y revolución científica. Son tres etapas, repito. Ciencia normal, primera etapa.
Ciencia en crisis, segunda etapa. Revolución científica, tercera etapa. ¿Correcto? La ciencia normal es cuando un paradigma está vigente, ¿correcto? Está vigente y, y puede resolver uno o varios aspectos de la realidad, ¿no? Sirve para explicar uno o varios aspectos de la realidad, de la naturaleza, qué sé yo, ¿no? ¿Correcto? A veces surgen fenómenos anómalos, o sea, problemas, Kuhn lo llama puzzles, o sea, problemas, ¿no? Que el paradigma no puede resolver. Cuando eso ocurre, se dice que hemos entrado al periodo de ciencia en crisis, ¿no? En crisis porque el paradigma no puede explicar esos puzzles, no los puede resolver, ¿no? Como el paradigma no puede resolver esas anomalías, esos fenómenos anómalos, esos puzzles, entonces los científicos empiezan a desarrollar nuevos paradigmas más potentes en términos explicativos, ¿no? O sea, que expliquen lo anterior que explicaba el paradigma viejo, vamos a decir así, y las anomalías que han surgido, ¿ya? Cuando encuentran un paradigma que explique todo lo anterior, entonces en el curso del tiempo ese paradigma este, derroca al paradigma que ha estado vigente hasta ese momento, lo destrona. Ahí estamos ante una revolución científica, ¿correcto? Y el paradigma que derroca al viejo paradigma, ¿correcto? Se erige como el nuevo paradigma y pasamos nuevamente al periodo de ciencia normal. ¿Se entendió o no se entendió? Sí, profesor, gracias. Mira, te voy a poner un ejemplo más claro todavía. Mira, el paradigma geocéntrico, o sea, aquel que sostiene que la Tierra es el centro del universo, estuvo vigente durante 15 siglos, ¿ya? Durante esos 15 siglos, siguiendo la terminología kuhniana de Kuhn, se desarrolló la ciencia normal, ¿no? Pero los científicos detectaron algunos eh, fenómenos anómalos, ¿no? Algunas anomalías. Por ejemplo, con sus telescopios orientados hacia el espacio, vieron que algunos cuerpos presentaban movimientos irregulares, ¿correcto? No describían órbitas perfectamente circulares tal como lo señalaba el paradigma geocéntrico. Entonces, ese paradigma demostró sus limitaciones, evidenció sus limitaciones, ¿no? Porque no permitía explicar por qué algunos cuerpos se movían de manera irregular, ¿correcto? Entonces, ahí estamos en ciencia en crisis, ¿no? Entonces, se fueron desarrollando nuevos paradigmas y surgió el paradigma heliocéntrico, ¿correcto? Aquel que sostiene que no es la Tierra, sino el Sol el centro del universo, que terminó derrocando al paradigma geocéntrico, ¿correcto? Así es como explica Kuhn el avance de la ciencia. ¿Se entendió? Sí, profesor, gracias. Muy bien, voy a atender la pregunta de Valeria. A ver, dice, las ideas de la Ilustración que se difundieron en Latinoamérica propiciaron un terreno fértil para la impregnación del empirismo filosófico. Los nuevos ideales y el amor por el saber, estas fueron tan importantes que terminarían desencadenando la emancipación de las colonias de América con respecto a España. Otro factor relevante del periodo ilustrado de la filosofía latinoamericana fue, a ver otra vez ya, las ideas de la Ilustración que se difundieron en Latinoamérica propiciaron un terreno fértil para la impregnación del empirismo filosófico, los nuevos ideales y el amor por el saber. Estas fueron tan importantes que terminarían desencadenando
la emancipación de las colonias de América con respecto a España. Otro factor relevante del periodo ilustrado de la filosofía latinoamericana fue la influencia de las ideas políticas en los ambientes académicos, el arribo de la orden de los jesuitas a las colonias de Sudamérica, el debate entre positivistas y antipositivistas en la universidad, la polémica acerca de la humanidad del indígena y la guerra justa. A ver, solución, dice, de acuerdo con Augusto Salazar Bondy, en el periodo de la Ilustración hubo una tendencia cultural orientada a la valoración y cultivo de la filosofía empirista, pero además destacaron los ideales políticos ilustrados que propiciaron el proceso de emancipación política. Ya, claro, entonces es la A, pues. La respuesta es la A, ¿no es cierto? ¿Y por qué no podría ser la C? El debate entre positivistas y antipositivistas, porque si tú sigues el desarrollo de las etapas de la filosofía en Latinoamérica y en el Perú, te das cuenta de que el positivismo es una fase muy posterior, ¿me entiendes? Mira, la secuencia es la siguiente. Escolástica. A la escolástica le sigue la ilustración, que es lo que estamos viendo ahorita. Luego le sigue el romanticismo. Luego le sigue el positivismo. Luego le sigue el espiritualismo y así, ¿no? ¿Me entiendes? Sí. ¿Se entendió? Entonces, el positivismo es muy posterior. El positivismo se cree que llega al Perú más o menos, ¿no? Más o menos en la época de la guerra con Chile. O sea, para 1879, por ahí, o sea, no es exacto, ¿no? Algunos años más, algunos años menos, es que llega el positivismo al Perú, ¿no? ¿Correcto? Entonces, el debate entre positivistas y antipositivistas es de esa época, pero aquí está hablando de la ilustración. Y la ilustración es anterior a la emancipación. Acuérdate que los ilustrados buscaban la emancipación de las colonias españolas, aquí en América. ¿Se entendió? Sí. Acá tengo otra, profe. Ya, a ver. Dice, la mayoría de padres de familia sostiene que los niños criados por madres solteras presentan problemas de falta de respeto a la autoridad y que son sobreprotegidos. Pero los especialistas afirman que los hechos demuestran que los niños criados por madres solteras obedecen a sus superiores y no presentan problemas de adaptación ni de conducta, ya que el factor determinante es el amor. Considerando la teoría de la argumentación en la relación entre los padres de familia y los especialistas, se puede sostener que el párrafo anterior constituye una, A, confirmación de los cuestionamientos contra los alumnos, B, contraargumentación de las familias contra los especialistas, C, réplica de los especialistas contra muchos padres de familia, D, muestra de que los especialistas no respetan a las madres. Bueno, la D es absurda, ¿no? La A también. A ver, la D empieza bien, como contraargumentación, pero no es de las familias contra los especialistas, sino de los especialistas. Entonces, la alternativa correcta es la C. Es una réplica de los especialistas contra muchos padres de familia, ¿correcto? Al decir réplica, ¿es igual que contraargumentación? Claro, ¿por qué? Porque una contraargumentación es un argumento que replica o contradice a un argumento anterior.
¿Se entendió? Sí. Repito, una contraargumentación es cuando un argumento replica o contradice a un argumento anterior. Ya. ¿Está claro? Sí. No sé si tienen otras preguntas. Sí. Ay, mi hermano. Claro. A ver, dice, en las sociedades actuales muchas personas consideran que sus creencias deben ser respetadas, aun cuando carezcan de argumentos sólidos. En ese sentido, las redes sociales están repletas de opiniones y de pocos argumentos válidos. Incluso existe una radio peruana que tiene como eslogan, "Tu opinión importa". Dicho en otro sentido, sostienen que todas sus creencias constituyen conocimientos en sentido estricto, ¿no? Dicho en otro sentido, sostienen que todas sus creencias constituyen conocimientos en sentido estricto. Considerando la filosofía platónica, la cual contrasta episteme y opinión, ella sería muy crítica de esta sobrevaloración de las creencias, ya que la opinión y la episteme son, aunque no parezca, lo mismo. No, eso es absurdo. Estas no captan las esencias inmutables del mundo sensible. La opinión no expresa conocimiento y ni refiere a las ideas. La episteme expresa el mundo verdadero, sensible y perfecto. A ver, considerando la filosofía platónica, la cual contrasta episteme y opinión, ella sería muy crítica de esta sobrevaloración de las creencias, ya que bueno, de acuerdo con Platón sería pues la D, ¿no? La episteme expresa el mundo verdadero, sensible y perfecto, ¿no? Esa sería la respuesta. ¿La D? Claro, la D. Mira, para Platón, episteme quiere decir conocimiento verdadero, ¿ya? Y doxa, o sea, opinión, quiere decir apariencia, ¿no? Lo aparente. Bueno, Platón despreciaba las creencias porque se basan en lo corporal, ¿no? En lo corporal. Eh, Platón sentía un gran desprecio por los sentidos, porque decía que los sentidos solo nos ofrecen apariencias de las cosas, son engañosos, ¿no? ¿Correcto? Decía que las ideas solo se captan con el entendimiento, ¿no? Con el entendimiento. Ahora, el conocimiento verdadero es el epistémico, porque es el que expresa el mundo verdadero. Ah, pero dice sensible, ¿no? Ajá. Ah, no, ya me di cuenta. Ahí dice sensible, no, eso es absurdo. Entonces, dice de las creencias, ya que sería la B. Las creencias no captan las esencias inmutables. Ah, no, pero dice del mundo sensible. No, la B no es. La respuesta es la C. La opinión no expresa conocimiento y ni refiere a las ideas. Esa es la respuesta. Ya La me B di porque cuenta. La B la B. no, porque mira, porque dice
Porque las creencias no captan las esencias inmutables del mundo sensible, pero las esencias no son del mundo sensible, sino del mundo inteligible. Ya. ¿Me entiendes? Entonces, para Platón, las creencias estaban dentro del mundo sensible, ¿verdad? ¿Perdón? Las creencias estaban dentro del mundo sensible y el Claro, conocimiento porque las en el creencias, vuelvo a repetirte, mira, voy a dejar de compartir. Mira, según Platón, tenemos doxa y episteme. Episteme es el conocimiento verdadero, ¿correcto? ¿Cómo se capta el conocimiento verdadero? Con la inteligencia, con el entendimiento, ¿correcto? Ahora, la doxa, la opinión, depende de lo corporal, de lo material, de los sentidos, a los que Platón no da ningún crédito. Es más, Platón considera que los sentidos no intervienen en el conocimiento, solamente la razón. Mira, su desprecio por los sentidos era tal que decía que los sentidos no intervienen en el conocimiento, solo basta la razón. ¿Me entiendes? Por Sí. eso es que yo creo que la C es la opinión, la respuesta correcta, ¿no? La opinión no expresa conocimiento, eso es verdad, y no refiere a las ideas, solo se refiere a lo material, a lo corporal. ¿Me entendió? Sí. Me has hecho pensar, ¿ah? Me has hecho, porque lo que pasa es que estas alternativas tienen trampita, ¿no? Por ejemplo, yo pensé, dije, la episteme expresa el mundo verdadero, sensible, pero no puede ser sensible, porque Claro. ¿no? La episteme expresa el mundo verdadero, inteligible sería, ¿no? Inteligible y perfecto. Ahí hay trampita, ¿no? La A, bueno, es claramente falsa, ¿no? La opinión y la episteme son lo mismo, no, no son lo mismo. Y la B no es porque dice estas, o sea, las creencias no captan las esencias inmutables del mundo sensible, no. Las esencias inmutables pertenecen al mundo de las ideas, al mundo inteligible. ¿Correcto? Profe, acá tengo una ultimita, por favor. Ya, pero mira, ¿sabes qué, Valerie? Yo encantado, pero tengo que atender a todos. Le doy la Ay, bienvenida a Melody. Deja tu pregunta y yo la resuelvo ahorita, ¿ya? sí. Melody, ¿puedes prender tu micrófono? Sí, profesor. Ya, tú quieres que Buenas resuelva tardes. la pregunta 2 y la pregunta 4, ¿no? Eso sí, no entiendo la clave, solo quisiera que me explique algunas dudas que tengo ahí, pero nada más. Ya, a ver, vamos con la 2. Dice, ya, ¿cuál es tu duda? Acá la respuesta es la C. Sí, es que no entiendo por qué tendría que ser el anarquismo, o sea, no sé cuál es la palabra clave o algo que me indique Porque mira, para estar segura que es eso. en el enunciado hay un elemento que te lleva a la respuesta. Mira, cuando dice y considera, ¿quién considera? Juan, ¿no? Juan, que las afirmaciones científicas en contra del terraplanismo son solo creencias muy arraigadas en la comunidad científica. Esta idea es propia de Feyerabend. ¿Me entiendes? Ujú, sí, profesor. ¿Quién fue Paul Feyerabend? A ver, te voy a hablar un poquito. Mira, Paul Feyerabend fue un epistemólogo que escribió un libro titulado Contra el método, que generó en su momento, bueno, hasta ahora sigue generando mucha controversia, mucha polémica, muchas críticas en su contra, ¿no? Porque él afirma, ¿no? Tal como dice el título de su libro, que no hay método en la ciencia, ¿ya? No hay método en la ciencia, que la historia revela que los científicos se han valido de diversas estrategias, de diversos recursos para llegar a los resultados que lograron.
¿no? Sueños, premoniciones, ¿me entiendes? Entonces, Feyerabend dice que no hay método en la ciencia y que la ciencia no es un conocimiento superior a otras clases de conocimiento. Por ejemplo, si lo llevamos al campo de la medicina científica, entre comillas, no es superior a la medicina folclórica, naturista, ¿no? No es superior, ¿correcto? Es simplemente un conocimiento más, ¿correcto? Son creencias fuertemente arraigadas en una comunidad, nada más. ¿Se entendió? Sí, profesor. Ya, vamos con la pregunta 4. Ya, ¿qué es lo que no entiendes? Aquí la respuesta es la A. Es una pseudociencia porque no No, se solo puede sí faltar. quería preguntarle de que para Popper todo lo que no se puede falsear es no se puede decir que es ciencia, ¿no? O algo así, creo que es Claro, una así es. pseudociencia. Popper dice que solo son científicas, mira, solo son científicas las teorías que en principio se pueden falsar, ¿ya? Que en principio se pueden falsar, ¿ya? Por ejemplo, este, hay varias teorías que solo han podido ser falsadas después de mucho tiempo. En su momento no se pudo hacer tal cosa, pero mucho tiempo después sí, ¿ya? Eh, entonces, por ejemplo, desde la perspectiva de Popper, la alquimia no se puede falsar porque tiene aspectos que no son falsables, ¿no? Como por ejemplo el adivinar el futuro de las personas mediante los astros o la presencia de seres espirituales, como dice en la explicación, ¿no? No se puede falsar. Mira, por ejemplo, a ver, si yo te digo, mañana va a llover al mediodía, esa proposición sí se puede falsar, ¿cierto? Mañana lloverá al mediodía. Sí se puede falsar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esperar a mañana para ver si ocurre o no ocurre lo que yo sostengo, ¿no? Pero si yo te digo, es probable que mañana al mediodía llueva. Mira, es probable que mañana al mediodía llueva. ¿Es falsable o no es falsable? ¿No? No, porque no se puede refutar, pues. Porque mira, si no llueve, yo utilizaría una hipótesis ad hoc. Yo te diría, no, pero yo no dije que va a llover, yo dije que es probable. ¿Me entiendes? Ujú, sí. ¿Ves? Yo dije es probable, ¿no? Y si llueve, bacán, pues, ¿no? Se cumplió lo que yo dije, ¿no? Pero Ujú, Popper dice, solo son científicas las teorías que son falsables, que se pueden falsar, ¿correcto? sí, Ahora, profe. la falsación de Popper ha sido criticada por diversos filósofos. Bunge es uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, Bunge dice que los científicos no operan como dice Popper, o sea, los científicos no están buscando falsar sus teorías, todo lo contrario. Lo que ellos buscan es verificar la confirmación de sus teorías, ¿cierto? Ujú. Muy bien. Profe, A ver, voy disculpe, a... para Sí, Tomás Kuhn no hay lo que es el progreso científico, ¿no? ¿O sí? mira, eso es discutible en realidad. O sea, para Kuhn hay progreso, pero dentro de cada paradigma, ¿me entiendes? Popper sí dijo que hay progreso en la ciencia, ¿no? Y ese Sí. progreso consiste en la acumulación de conocimiento, ¿no?
O sea, acumulación de conocimiento, de teorías, ¿no? En en Kuhn, este, al parecer no hay progreso, pero sí, o sea, él al final terminó admitiendo, hay progreso, pero dentro de cada paradigma, ¿correcto? Ahora, el progreso no consiste, como sostiene Popper, en acumular teorías, ¿no? O sea, en acumular conocimiento, sino, dice, el progreso de la ciencia está determinado por la solución de problemas o puzzles, ¿no? ¿Se entendió? Ah, ya, profe, entonces, ay, pero solo con lo que usted dijo, ¿no? Resolviendo problemas. Claro, así es, ¿no? Ah, ya está bien, profesor, gracias. Ya, listo. Bueno, a ver, quiero invitarlos para que participen de las sesiones de consultas los días, martes de 3 a 5 y los jueves de 5 a 7 de la noche. Y yo, ya está llegando al final esta sesión. Bueno, lamento mucho, no sé, todavía queda tiempo para una preguntita más. No sé si alguien quiere preguntar. Profe, la que le dejé en el chat, porfa. Ya, a ver, rapidito, ¿ya? Dice, en un debate entre Pedro y Enrique sobre el motor de los pueblos, el primero afirma que las ideas sin la acción productiva no tendrían ninguna relevancia, dado que ellas son producto de la organización económica de la sociedad, en tanto que Enrique replica afirmando que si no fuera por la energía y clarividencia de las ideas, los pueblos no podrían subsistir ni tampoco desarrollarse, por lo que se encontrarían en un estado de estancamiento. En este debate se puede colegir que Pedro está sustentando la tesis filosófica de Marx, que considera de partida que, a ver, el ser social determina la conciencia social, la filosofía debe transformar la realidad, el capitalismo es la base de las ideas socialistas, la conciencia predomina sobre el mundo material. Eh, bueno, el ser social determina la conciencia social, es la respuesta, ¿no? ¿Y ve En por un qué no lenguaje más conviene? sencillo, ¿qué quiere decir eso? Que las condiciones materiales de existencia, mira, las condiciones materiales, lo económico, porque tú sabes que el marxismo al final todo lo reduce a lo económico, ¿no? Lo económico es lo determinante, ¿no? Por ejemplo, si preguntaras, ¿por qué ocurrió tal guerra? Ah, por cuestiones económicas, ¿no? Este, las condiciones materiales de existencia son las que determinan la forma de pensar de la gente, cómo piensa la gente, ¿no? Por ejemplo, los que viven, pues, los que nacen en cuna de oro y lo tienen todo, bueno, desarrollarán una mentalidad más proclive al capitalismo, ¿no? ¿Me entiendes? Los que viven pobreza, este, los que viven con limitaciones económicas, los que sufren carencias, serán más proclives al socialismo, ¿no? Eso quiere decir, el ser social determina la conciencia social, ¿no? Y si la B dijera la conciencia social debe transformar la realidad, ahí sí podría ser clave, ¿no? Es por lo que ¿Cómo, dice cómo, la cómo? filosofía. ¿Cómo? La clave B, al decir la filosofía debe transformar la realidad, creo que al decir la filosofía creo que es lo que lo hace erróneo la clave, ¿no? Es que no tiene que ver con lo que se afirma en el debate. Pero en el marxismo no había una parte en donde sugería transformar la realidad. Claro, dice, claro, Marx dice que la filosofía no debe limitarse a explicar cómo es el mundo, sino que debe transformarlo, ¿no? Debe Ujú. transformar la realidad, ¿no? Pero si tú lees el enunciado, mira, ¿qué es lo que dice Pedro? Pedro dice que, que las ideas sin la acción productiva, está hablando sobre lo económico, no tendrían ninguna relevancia dado que ellas son el producto de la organización económica de la sociedad, ¿no?
¿Me entiendes? O sea, te está diciendo que lo económico es lo determinante. ¿Me entiendes? Te está Sí. diciendo que lo material es lo determinante. Y aquí en la alternativa A, cuando dice el ser social determina, la conciencia social quiere decir que lo material determina la conciencia de los pueblos. ¿Se entendió? Sí, sí, profe. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, por mi parte eso es todo. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Hasta luego.